Regresamos, amigos, con argumentos. Nos acompaña Mercedes Malavé como representante de Unión y Progreso del Movimiento Cambio en Paz, también miembro del IFEDET. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, Mercedes. No, gracias a ti, Rosa, por la oportunidad de conversar en este momento tan importante para el país. Bueno, falta poco para el proceso electoral en Venezuela y hoy es un día en el momento en que estamos grabando este programa porque acaban de entrar con una transmisión en vivo por una situación irregular en Bolivia. Ya distintos presidentes del continente se han pronunciado hasta el momento rechazando lo que han calificado como un golpe de Estado, ya que el comandante Juan José Zúñiga ha encabezado este levantamiento militar contra el gobierno de Luis Arce. Sí, una acción absolutamente condenable. Los gobiernos no se cambian perturbando la Constitución y el orden del Estado. Los gobiernos se cambian en elecciones. Hubo elecciones en Bolivia después de unos hechos muy contraproducentes hacia la democracia, como fueron los hechos de la no reelección de Evo Morales, pero hubo una elección donde Luis Arce ganó además con una ventaja amplísima. Y en el año 25, pues corresponde otra vez a elecciones y es cuando, bueno, si no les gusta el gobierno del señor Arce, pues lo pueden cambiar mediante el voto popular, no mediante actos atrasados, de verdad, actos retrógrados, violentos, de atentar contra la Casa de Gobierno con una tanqueta, y muy delicado porque si el gobierno actual está ahora nombrando un nuevo mando, un nuevo mando en el ejército, un nuevo alto mando militar, pues entonces allí estamos frente a una división de la Fuerza Armada, y eso es peligrosísimo porque cuando se divide la Fuerza Armada se dividen las armas de la República y puede haber un enfrentamiento mayor. Claro. Así que condenable absolutamente, condeno ese golpe de Estado contra el presidente Luis Arce, ya lo ha hecho también Luis Almagro y el resto de la comunidad internacional, me imagino que se irá pronunciando o se están pronunciando en este momento, Sí, en y estos que vuelvan a momentos. recuperar el hilo institucional, el hilo constitucional, que debe estar sujeto o dirigido por el poder civil. Las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil y no al contrario. Porque claro que nos preocupa lo que pasa en cada uno de los países de nuestro continente latinoamericano. Pues lamentablemente estos hechos se presentan, como tú decías, hechos retrógrados. Parece increíble que estemos viendo nuevamente situaciones como estas, y lo Sí. hemos visto en otros países de nuestro continente latinoamericano, y que son hechos que no deben volver a repetirse. Mercedes, a esta hora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues también se ha manifestado expresando su más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia, presidente saliente, ¿no? Ya el presidente Gustavo Petro de Colombia también ha hecho lo propio, están por allá en sus cuentas en redes sociales en X expresando también su condena. Ahora nos venimos acá a la realidad venezolana, que es el tema que hoy nos ha ocupado mientras estos acontecimientos en Bolivia se encuentran en desarrollo. Nuestro país pues también aspira a ir a un proceso electoral donde los ciudadanos puedan tener esa oportunidad de participar y de con su voto poder expresarse y lograr unos o el cambio que quieren o otros la continuidad del gobierno. Lo cierto es que en líneas generales, tanto quienes quieren una reelección del gobierno actual o aquellos que desean el cambio, en su gran mayoría los venezolanos todos, independientemente de los colores que tengamos políticos, queremos cambios en materia económica, que se puedan consolidar avances, porque la situación lamentablemente es muy precaria. Mientras estamos acá conversando, hay gente todavía en la calle viendo, algunos incluso cómo irse por la selva del Darién, incluso con todo lo peligroso, con el desastre, con todas las alertas que se han hecho de el peligro al que ponen su vida y de sus familiares al irse por esos caminos. Pero las realidades, pues en el interior del país también es fuerte, el tema salarial, el tema de la luz, del agua, lo que ya todos los venezolanos sabemos, y que pareciera que estos temas no están en el discurso de nuestros líderes políticos. Así es, veo al venezolano, tanto en el tema económico hoy en día como en el tema político, mucho más empoderado, mucho más consciente de la necesidad que tenemos todos de actuar autónomamente, sea mediante los emprendimientos y buscando nuevos ingresos, nuevas formas de ingreso, sea mediante la decisión de ir a votar, de participar y manifestar el rechazo, el deseo de cambio en la elección del 28 de julio. Creo que hay una gran disposición de no solo de votar, sino también de movilizar, de ayudar a que ese día se produzca una gran manifestación de voluntad, porque de eso se trata, Rosa, y eso quería aprovechar tu programa para decirlo. El 28 de julio
se tiene que producir en Venezuela una especie de batacazo, de conmoción, de fuerza, así como cuando un cohete va a arrancar al espacio, electoral muy grande, ¿no? A eso tenemos que apostar, a que ese día haya una gran manifestación de voluntad popular mediante el sufragio, mediante el voto. Otras veces lo hemos visto en protestas, ¿no? Se llenan calles y cuadras y cuadras. Hoy en día lo que se tienen que llenar son los 14.000 centros de votación, las 30.000 mesas. Se tienen que llenar de electores, de todos los que estén aquí y que puedan votar, ¿no? Y ese voto tiene que estar orientado por un solo candidato, porque para producir la alternabilidad, ese voto no puede ser disperso. Y hoy en día las encuestas reflejan que el candidato unitario, el candidato Edmundo González, es el que reúne pues esas condiciones para ser el candidato unitario, exactamente. Quería aprovechar también, porque no se trata solo de ir a votar, ¿no? Se trata de votar para producir un efecto. Y ese efecto se llama alternancia democrática, lograr un traspaso del poder, en este caso el poder ejecutivo, que es el que se va a medir el 28 de julio. Yo quería leer, porque siempre es bueno aprovechar estos programas para hacer un poco de pedagogía política. Yo quiero leer el artículo 6 de la Constitución Nacional, que más la traje en una versión que trae explicaciones, ¿no? Okay. Entonces, vamos a leer rápidamente. Invito a quienes nos ven a que busquen la Constitución y la lean, ¿no? Adelante. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre, así lo dice, democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable. De mandato revocable, bueno, sabemos, ¿no? Aquí claro, esa figura del referéndum revocatorio, pero dice alternativo, ¿no? Y en la explicación de este artículo dice alternativo, que se refiere a la no eternización de las mismas personas o partidos en el poder. El artículo 6 habla de la alternancia democrática. Es verdad que luego se cambió, se enmendó la Constitución y se estableció la reelección indefinida. Pero la reelección indefinida viola los artículos fundamentales de esta Constitución. El artículo 6 es uno de los artículos fundamentales. Los primeros artículos son los que definen a esta nación, a su gobierno, al Estado venezolano. Y aquí dice claramente que el gobierno debe ser alternativo, es bueno, es sano, es necesario para la democracia que ocurra alternancia en el Poder Ejecutivo. Y no podemos tener miedo a que esa alternancia le vaya a hacer daño a alguien o vaya a ir contra alguien. Tenemos un candidato que ha manifestado claramente su disposición de diálogo, su disposición de encuentro, su disposición de unión nacional. Tenemos un candidato que además tiene una trayectoria diplomática, conoce el lenguaje diplomático, conoce las formas de negociación. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos de que el cambio y la alternancia democrática nos va a traer un país mejor, nos va a traer más y mejor democracia y va a iniciar un dinamismo que el país necesita para poder recuperarse económica y socialmente. Esa alternancia que está en nuestra Constitución, pero cuando escuchamos a veces discursos que no vamos a salir ni por las buenas ni por las malas, bueno, todo este tipo de comentarios también vienen afectando un poco quizá la participación o la intención de participar de algunos ciudadanos, porque también algunos analistas dicen, bueno, si bien está esa intención de votar por un cambio, también es necesario un proceso de organización de la sociedad civil, de los ciudadanos, por parte de los partidos políticos para tener esa estructura que les permita lograr ese cambio que desean, que vemos como el PSUV tiene su organización lista, digamos, de cara a ese proceso electoral, con las bases, con su 1×10, y quizá dentro de la oposición conocer qué se está haciendo también para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a votar. Vamos a ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con la doctora Mercedes Malavé.